Adoramos a Dios por esa fidelidad que tiene nuestro Dios para nosotros. Él no nos deja, Él no nos ha dejado, aún en esos momentos difíciles, en esos momentos oscuros. Pueden sentarse, hermanos, porque realmente solo una persona que ha pasado momentos oscuros, momentos de dolor, es que puede contar esas historias y decirle al Señor: yo sé que tú lo puedes hacer otra vez. Yo ya he estado en esos momentos que realmente cuando uno ya no puede absolutamente nada, que ya no hay absolutamente nada más que se pueda hacer. Pero allí es donde aparece el Señor, cuando ya las fuerzas humanas se han terminado, cuando ya a veces no quedan lágrimas ya para llorar. Como decía el profeta Jeremías, decía él: yo deseara que mi cabeza se hiciera fuente de agua para llorar, pero ya no existían esas lágrimas. Yo sé que algunos han estado en esa condición, pero ahí se han dado cuenta que el Señor no retarda sus promesas. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Ahí nos damos cuenta nosotros que Dios es fiel a sus promesas y que Él no abandona a sus hijos. Gracias a Dios. Los voy a llevar, por favor, a la palabra del Señor en uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel. Ahí tendremos la lectura bíblica en esta tarde. Y aunque este libro es un libro tan rico en profecía, Daniel, en el Antiguo Testamento, no voy a hablar de profecía, voy a ir a algo práctico que aplica a nuestra vida, al caminar diario hoy en día. En el capítulo 1 del libro del profeta Daniel, ahí estaremos leyendo en este día. Para los que tienen Biblia pueden abrir sus Biblias, para los que no pueden escuchar, y todos juntos vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos están contentos por la palabra de Dios? Amén. Qué bueno es portar la palabra de Dios. Parece que les he contado que en ocasiones hemos regalado Biblias y hemos encontrado gente que se goza tanto y se alegran con la copia de una Biblia. Y es lamentable muchas veces que en muchas casas hay muchas Biblias y poco se lee la palabra del Señor hoy en día. Es una crisis que ha llegado a nivel mundial hoy en día con tanto entretenimiento. Se necesita un doble esfuerzo para apartar tiempo para leer la palabra del Señor, pero sí hay que saber apreciar que mucha gente murió, dio su vida para que nosotros tengamos la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 1 del versículo 1 del primer capítulo del libro de Daniel, y los que puedan nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la Biblia que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, queriendo decir que la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Hasta ahí voy a leer, porque quiero basar esta predicación en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Un hombre aferrado a sus convicciones. Amén. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este momento, Señor, por su palabra. Señor, porque tenemos esta copia de la Biblia, Señor, y otros tenemos la Biblia en aparatos electrónicos, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, porque su palabra siempre llega, Dios mío, a la necesidad. Y su palabra nos dice también que así como la lluvia desciende del cielo y riega la tierra, la hace germinar, así como da también semilla al sembrador y pan al que come, así es su palabra, Señor. Yo sé que algo tiene usted para nosotros en este día y lo vamos a aprovechar, Señor, al máximo, Padre bueno. Oro, Padre Santo, por aquella persona, Señor, que ha venido triste en esta tarde, aquel que ha venido enfermo, Señor, aquella persona que ha venido triste, Padre bueno. Dele una palabra de esperanza en este día, Padre de la gloria. Aquel que está enfermo, Señor, oh Padre de la gloria, su palabra dice que usted es el que sana, el que perdona, el que venda las heridas, Señor. Oramos, Padre bueno, por aquella persona que está sufriendo, por aquella persona que está pasando incertidumbre, por aquella gente que está desempleada, Señor, por aquellos que están enfermos y que no tienen un seguro médico, Padre bueno. En este momento, Señor, llegamos donde está esa necesidad, oh Padre de la gloria, por aquellos que posiblemente están enfrentando deportación de este país, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que extienda su mano de misericordia, su mano de amor sobre esa persona, Padre de la gloria. Hay una persona que posiblemente está pensando cómo hará para pagar su renta, Señor. Oh Espíritu Santo, en este día, Señor, usted es el que provee, Padre amado. Usted no abandona a sus hijos, Señor. Yo lo creo, Padre bueno, y hay una persona que necesita escuchar, Señor, esta palabra, Señor. Llegue donde está la necesidad. Su palabra dice que usted vino para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos, Señor. Oh Padre de la gloria, sane las heridas de aquel que ha sido emocionalmente lastimado, Señor. Vende esas heridas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquella persona que padece de artritis, Señor, de azúcar en la sangre, oh Padre amado, en este día, Señor, problemas en los riñones, Padre eterno, en este momento, Señor, imploramos su nombre. Oh Padre amado, no hay nada imposible para usted.
Usted le dijo al profeta Jeremías: yo soy el Dios de toda carne, así como es Dios de toda consolación. Oh Padre amado, en esta hora, Señor, su palabra es medicina, su palabra llega hasta los huesos, Señor. En este momento, Padre amado, liberte, Señor, y limpie el aire, oh Padre eterno, para que solo se oiga su palabra y no mi palabra, Señor. Me escondo detrás de la cruz, Señor, en este día para proclamar su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al que vive para siempre. Gracias a Dios. Aleluya. Aferrado a sus convicciones. Amén. Posiblemente usted ha escuchado en alguna oportunidad una expresión que le llaman, hay gente que es tenaz, que es persistente, que no lo hacen cambiar de opinión aunque esté equivocado. Quizás lo conoce usted, alguna vez los ha visto por ahí. Aunque estén equivocados, pero no cambian de opinión, y a veces se dan cuenta que están equivocados y por su propio orgullo mantienen esa posición para no salir perdiendo. Amén. Y decir que ellos están en lo correcto, aunque sepan, así como hay personas que saben perfectamente que necesitan al Señor, que necesitan a Dios, pero mantienen ese orgullo que pueden llevar las cosas de sí mismo, sabiendo perfectamente que separados de Dios nosotros no somos nada. Entonces, más o menos de eso quiero hablarle, pero no de una persona tenaz, sino de una persona aferrada a sus convicciones basadas en la palabra del Señor. De esa clase de convicciones que le quiero hablar en este día. Estábamos platicando con un hermano y me decía que según los estudios y las estadísticas que se hacen, una persona llega a ser semejante a las 5 personas con quien más se relaciona. Amén. Hay personas que solo se relaciona con gente negativa. De repente hay gente que tiene ese negativismo. Todas las conversaciones son negativas. Si ya estornudó, ya dice que le va a dar fiebre, quizás porque siempre que ya estamos en noviembre y que está haciendo viento y que ya se puso frío, y una gente pesimista. Amén. Y hay gente que trata la forma de darle vuelta a las cosas. Amén. Así como los chinos, de una cáscara de huevo que para nosotros no vale nada, le construyen algo y se lo venden en $1. Amén. Esa gente es una gente optimista, creativo, que cualquier cosa hacen. Entonces, una persona, un hijo de Dios, una persona que ha conocido a Dios de un fracaso, amén, de ahí podemos nosotros salir a la victoria, como quien dice, del fracaso a la victoria. Amén. Como la mentalidad que tenía aquel ciego Bartimeo cuando iba pasando el Señor Jesucristo camino a Jericó, y le decían a él que se callara, pero él seguía gritando, hablándole a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decía: no molestes al maestro, él va ocupado, él va camino hacia Jerusalén, pero él seguía gritando. Amén. Y decía: Maestro, ten misericordia de mí. Él sabía que si Jesucristo se detenía, él iba a recibir sanidad por lo que había escuchado acerca del Señor. Y esto, aunque no va al tema de lo que le quiero hablar, pero alguien necesita escuchar esto. El Señor Jesucristo iba camino hacia la cruz. Sus días los tenía ya contados. Ya iba, era el último viaje que hacía para Jerusalén, para llegar al
sacrificio de la cruz y a su muerte en la cruz del Calvario. Pero él se detiene cuando escucha los gritos de este hombre en aquella desesperación. Eso me da a entender no solo que nunca está demasiado ocupado para escuchar el clamor de sus hijos, sino que tenemos un Dios que se compadece de nuestras necesidades, sin importar cuál sea. Él murió porque nos ama. Él murió por su gran amor que tenía hacia la humanidad. Y nosotros vemos que ese hombre fue un hombre persistente porque quería lograr la sanidad. Entonces, siguiendo de regreso, le decía que la gente viene a ser semejante al círculo que tiene alrededor. Y eso le voy a aconsejar en este día. Rodéese de gente optimista, de gente de fe, de gente que busca al Señor, de gente que alaba a Dios. Amén. Cuando yo me siento así en las bancas, me gusta sentarme al lado de aquel que dice amén. Que eso contagia, de aquel que aplaude, de aquel que confirma la palabra del Señor. Ahí me gusta a mí estar, porque a veces uno viene triste y necesita escuchar a esa persona que está al lado de uno. De esa persona hay que rodearse. Amén. Gloria a Dios. Que sepan dónde lo pueden llevar, como el que estaba paralítico tenía 4 amigos, amén, que no se daban por vencido. Él sabía que esos 4 sabían a dónde llevarlo, conocían a dónde podía él recibir sanidad. De esa gente necesitamos a nuestro alrededor. Rodéese de esa gente optimista. Amén. Y una persona es conocida. Alguien dijo que es conocido una persona por 5 características en su vida. Alguien quizás necesita escuchar esto. Se conoce una persona por su carácter, lo que la persona es, el carácter de la persona. Se conoce también por la conducta, lo que la persona hace. Eso habla de esa persona. También se conoce por su conversación, lo que dice. Hay gente que ya usted sabe que solo salen malas palabras de la boca de mucha gente. Ya uno ya conoce a esa persona por una persona que todo lo que dice es suciedad. Y hay gente que se conoce también por su generosidad. Yo sé que usted ha conocido gente que es generosa hasta más allá de su fuerza. Así que uno realmente se queda que no entiende cómo será que tienen ese corazón tan dadivoso. Pero hay personas que también se conoce por su credo, por lo que cree. Amén. Y eso es lo que vemos nosotros en este muchacho llamado Daniel, que algunos estiman que podía haber tenido entre 14 a 17 años cuando fue llevado a Babilonia. Y este muchacho, él demostró su fe y demostró sus convicciones por aquello que él creía. Y vale mencionar también que solo con buenas convicciones basadas en la palabra del Señor es que una persona le puede ser fiel a Dios. Solo cuando tiene convicciones bien fundadas en la palabra de Dios es que la persona le puede ser fiel al Señor. La convicción de una persona, lo que una persona cree, gloria al Señor, y eso hará la gran diferencia. Hay diferencia entre una opinión y entre una convicción. Una opinión es algo que una persona sostiene, una opinión que una persona tiene, pero una convicción es algo que sostiene a la persona. Y usted ha conocido gente que dice: yo me aferro a mi convicción, yo me aferro a mi fe, yo no me voy a dar por vencido. Amén. En una oportunidad estaba una muchacha en la familia que estaba enferma,
y que ya no se veían absolutamente posibilidades de nada. Ya del hospital la habían mandado para la casa y ya dijeron: nosotros no podemos hacer nada por ella. Pero ella seguía diciendo: yo tengo fe, decía, y sé que mi Dios me puede sanar. Él me ha sacado antes de la desesperación y me puede sacar otra vez. Gloria a Dios. Y el Señor se agradó de esa convicción y se aferró de esas promesas. Gloria al Señor. Luego, le digo que una persona solo cuando tiene suficiente base en la palabra, convicción en la palabra, es que le puede ser fiel a Dios. Y por eso es que el apóstol le habla, el apóstol Pedro, que deseemos, dice, como leche la palabra del Señor. Así como los niños desean la leche, que nosotros también deseemos la palabra del Señor para que por ella podamos crecer. Es importante, y ya se ha dado cuenta cómo los niños se desesperan cuando quieren la botella. Algunos los ha visto, por ahí están unos pequeñitos, y es que le agarra una desesperación y eso es lo que espera el apóstol, que nosotros deseemos de esa forma la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener unas convicciones claras de lo que nosotros creemos. Amén. Un hijo de Dios, toda persona que se llama cristiano, debe de tener convicciones firmes acerca de lo que cree, para que no sea llevado de cualquier viento de doctrina. Hoy en día que ha salido tanta doctrina barata allá afuera, y es peligroso que muevan a una persona de su manera de creer. Amén. La persona debe estar seguro de lo que cree, debe estar seguro cuáles son las enseñanzas que caracterizan su fe, que la salvación no se obtiene por obras. Amén. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Gloria al Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Debe estar bien seguro que Jesucristo murió por nosotros, que Él resucitó al tercer día. Debe de estar seguro que en la Biblia no menciona el purgatorio por ningún lado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Debe de estar seguro que no se encuentra el bautismo de niños en la palabra del Señor. Debe de conocer la palabra del Señor. Solo cuando hay convicciones es que la persona se puede parar firme. Debe de estar seguro que el tiempo que estamos viviendo es tiempo de estar con la mirada hacia arriba, que la trompeta está a punto de sonar. Debe de estar seguro, amén, que hay un juicio, que toda persona se tiene que presentar un día delante del Señor. Para los hijos de Dios estarán presentes en el trono del Señor, para cada quien dar cuenta de lo que hizo mientras estaba acá. Los perdidos se presentarán allá en el juicio del gran trono blanco. Gloria al Señor. Debe de conocer la palabra del Señor. Debe de conocer cada persona como hijo de Dios, que tiene que ser leal, fiel a una iglesia. La Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos. Hay gente, hermanos, que de ahí viene que muchas personas de repente se marchita demasiado su caminar cristiano. Gente que no crece en el evangelio porque nunca tiene esa convicción y ese compromiso a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Podemos hacer una lista grande. Cada hijo de Dios debe saber que Dios estableció los diezmos y las ofrendas para sostener la obra del Señor.
Señor. Eso es palabra del Señor. No se lo inventó ninguna persona. Está también en la Biblia. Gloria al Señor. Debe de saber que es obligación de cada persona de hacer discípulos, de compartir la palabra del Señor, de anunciar el evangelio. Cuando hay convicciones en la palabra del Señor, entonces es que nosotros podemos pararnos con convicciones como lo hizo Daniel. Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Había una determinación. Amén. Él dijo: yo no me voy a contaminar. Hoy en este tiempo que se acepta muchas cosas, porque ha cambiado la cultura, porque ha cambiado la tecnología, el avance de la ciencia y todas esas cosas. Y es peligroso adoptar lo que es las corrientes del mundo. El Hijo de Dios es llamado a hacer luz en las tinieblas, a hacer la diferencia. Amén. Como dice un hermano que da, el hermano que da la clase, dice que no se extrañe tu ausencia, sino que se note su presencia. No me acuerdo cómo es que lo mencionaba él. Amén. Pero que la gente se dé cuenta que ahí hay un Hijo de Dios. Amén. Que se den cuenta que nosotros somos diferentes. Cuando llega este muchacho a la tierra de Babilonia, esto lo voy a hacer así un poquito. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Estaba dividido en los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur es llevado cautivo hacia Babilonia. Y cuando llegan a esa tierra, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo, se los llevaron. Y la Biblia menciona, en lo que nosotros leímos, que a cada uno de ellos, los israelitas, los judíos, cada nombre de cada persona tiene un significado. Y antes de ponerle nombre, ven lo que significa ese nombre, para que lleven una bendición aún desde el nombre. El nombre de Daniel significa: Dios es mi juez. Ananías, amado del Señor. Misael, quien es como mi Dios. Azarías, el Señor es mi ayudador. Todos tenían un significado bíblico. Pero cuando llegan allá, como cuando las personas van a prestar servicio militar, cuando pasan los primeros 2 o 3 meses, les hacen como un lavado de cerebro. Amén. Le cambian la mentalidad, porque tienen que tener otro carácter, tienen que tener otra mentalidad. Pasan todo ese proceso, y algunos salen de ahí realmente que les cuesta otra vez adoptarse a la vida normal en la sociedad, por toda la terapia que han llevado cuando estaban prestando ese servicio. Y así sucesivamente hay muchos que les toca de esa forma, los que trabajan para la inteligencia de aquí de Estados Unidos. O sea, todos esos pasan por ese proceso. Entonces, cuando llegaron a la tierra de Israel, la Biblia dice que les cambiaron nombre, y a Daniel le pusieron Belsasar, y así sucesivamente usted conoce como Sadrach, Mesach y Abednego respectivamente. Todos esos nombres tenían un significado conforme a los dioses o las deidades que tenían en Babilonia, a los dioses paganos o dioses que no son el Dios que ellos servían. Y les quiso cambiar la mentalidad al cambiarles nombre. Y se me vino a la mente de una vez de un muchacho que le gustaba ir a la cárcel seguido. Todo el tiempo estaba yendo a la cárcel. Y si no era que hacía de una forma, hacía de otra. Él escondía la cartera debajo del asiento y daba otro nombre y se lo llevaban. Y ya llamaba, ya que estaba, le conocían la voz y él decía quién era.
como identificándose, pero nada más quería que la familia supieran por qué nombre irlo a buscar a la cárcel y sacarlo y pagar la fianza. Entonces, hasta que ya la tecnología empezó a avanzar un poquito más y lo agarraron un día y ya le preguntaron su nombre y dio su nombre y ya le corrieron las huellas por la computadora, ya había avanzado un poquito más y le dice: el nombre te lo podés cambiar cuantas veces querés, pero los dedos, le dice, no te los vas a poder cambiar. Así que por las huellas digitales se lo llevaron por la persona que era y tuvo que pagar todo el tiempo que estaba supuesto a servir por todas las infracciones que había cometido. Entonces estos hombres, cuando les cambian el nombre con el propósito de cambiarles la mentalidad, aunque le cambiaron su nombre, ellos se acordaban que a ellos, antes de salir de la tierra de Israel, me imagino que había un padre, había una madre que les había enseñado la palabra del Señor. Y desde que ellos llegaron ahí, se dieron cuenta que según la costumbre de Babilonia, toda la carne que ellos comían, antes esos animales habían sido sacrificados a un dios, y por eso ellos dijeron que no querían comer carne, no querían tampoco, no iban a beber vino, porque se lo había instruido según la ley de Moisés, según la ley de Dios. Y por eso dijeron ellos: nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Luego, él también les propone algo y les ofreció una vida de lujo. Los iba a poner en las mejores escuelas, los iba a llevar a vivir al palacio y a una vida social, a un círculo rodeado en todo el palacio, comiendo con el rey. Pareciera que como que no parece cautiverio así de esa forma. Los iban a llevar a la mejor universidad, les iban a dar steak para comer y luego iban a vivir en el palacio del rey, como que ellos iban a estar en una buena posición. Amén. Y por eso fue que Mardoqueo, en el libro de Esther, por eso es que él se había quedado allá, aunque la misericordia de Dios es tan grande, pero ya la ley había salido que se tenían que regresar, pero Mardoqueo se quedó porque tenía una buena posición en el palacio allá en Susa, según se lee en el libro de Esther. Pero la misericordia de Dios, que es tan grande, lo sacó en aquella oportunidad. Ahora, estando acá en este momento, él les ofrece todo esto, y es prácticamente lo que el mundo ofrece hoy en este tiempo: lujo, educación y un buen estilo de vida. Lo que dice Juan: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Lo mismo que le ofreció Satanás al Señor cuando andaba en el desierto: yo te voy a dar todo esto si me adoras, si postrado me adoras. Le estaba ofreciendo todos los reinos del mundo. Pero aquí viene lo que hace la diferencia. ¿Cómo será que usted y yo nos podemos mantener nosotros sin contaminarnos en este mundo que está tan contaminado hoy en este tiempo? Amén. Y aquí vemos nosotros, en primer lugar, si me pone por favor la primera cita bíblica. Este muchacho tenía una convicción a no contaminarse. Eso es lo que la Biblia dice, que este hombre propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los eunucos, le pidió que por favor no se le obligara a contaminarse, y él estuvo de acuerdo. Gracias a Dios, porque él halló gracia, gloria al Señor, halló gracia delante del rey, delante de aquel jefe, de cambiarle la comida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y eso es tan interesante, porque cuando él les da esta comida, él también les habla
que hicieran la prueba por ciertos días para ver cómo iba a aparecer aquel sembrante, gloria al Señor. Pero cuando nosotros vemos a este joven tomando esta posición, aquí es donde nosotros podemos aprender que él había determinado a no contaminarse. Yo sé que a usted y a mi persona, hoy en día llegarán ofertas a nuestra vida que son bien tentativas, posiciones en la sociedad, situaciones que se dan en el mundo, amén. Y hay cosas que yo les he tenido miedo toda la vida, son como esos negocios que prometen hacerlo rico de la noche a la mañana. Esas cosas son muy peligrosas. Un hombre de Dios debe de tener mucho cuidado, gloria al Señor. Y a veces nosotros podemos ver que son cosas que prometen a la persona buenas posiciones en la sociedad, pero como hijos de Dios debemos de estar aferrados a nuestras convicciones. Ahora, un mensaje también para todos los padres: es el momento cuando están estos muchachos pequeños que se les debe de enseñar esos buenos principios de la palabra del Señor. Llegará el momento que no solo van a ir a high school, a la escuela superior, van a llegar a la universidad. Llegará el momento que ya se les tiene que dar la llave del carro, ya tienen su licencia y comienzan a manejar, y no queda más que decirle: Dios te bendiga, y encomendarlos al Señor. Llegará el momento en que ellos tendrán amistades que no conocen al Señor. Allí es donde ellos se van a acordar de lo que se les ha enseñado en la casa. Es un trabajo grande para los padres, un gran reto realmente, que ellos lleven buenos principios en la palabra del Señor, para que cuando venga la tentación allá afuera, ellos tengan esa convicción basada en la palabra del Señor, y como Daniel proponga en su corazón no contaminarse con lo que está ofreciendo el mundo allá afuera. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria al Señor. Y eso se lo había mandado Dios al pueblo de Israel. Y hablarán de estas palabras cuando andes por el camino, a la hora que te levantes, cuando se van a acostar. Y eso es muy bueno. Y les voy a decir, porque hoy vivimos una vida con una agenda que va todo mundo. Ahora estamos siendo operados por un reloj. Todo el tiempo anda la carrera, y viendo la hora y viendo los mensajes, revisando sus correos electrónicos, revisando mensajes, viendo la hora, viendo lo que hay, viendo las noticias, y como que el reloj es el que nos lleva corriendo todo el tiempo. Y yo entiendo, a los padres tienen sus quehaceres, pero es muy importante sentarse un momentito y enseñarles la palabra del Señor. Si nosotros no se la enseñamos, difícilmente otra persona tomará tiempo para enseñarles la palabra del Señor. Parece que les contaba hace un tiempo que estábamos hablando acerca de la familia, y yo me acuerdo que era algo que nosotros acostumbrábamos. Siempre orábamos con nuestros muchachos, con nuestros niños, antes de salir para la escuela. Era todos los días a ponerles las manos, orar con ellos para encomendárselos al Señor. Porque allá afuera, hoy en día, si usted habla con los padres, allá están los homosexuales educando a sus hijos. Amén. Allá están los ateos enseñando, educando a nuestros hijos. Vamos a decir así. Allá están aquellas personas que me imagino quizás ellos tienen cola, porque dice que descienden del mono. Amén. Allá están los evolucionistas enseñándoles a nuestros hijos allá afuera, y solo con convicciones basadas en la palabra del Señor
es que ellos van a decir: yo soy un hijo de Dios, yo temo a Dios. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre y que Dios creó a la mujer. Amén. Todo esto lo están experimentando nuestros hijos allá en las escuelas. Todo esto comienza en la casa. Amén. Allí es donde empieza toda esta educación. Gloria a Dios. En segundo lugar, nosotros vemos nosotros la convicción que él tenía de no contaminarse, pero también vemos el resultado de esta convicción que él tenía. Ahí dice la palabra del Señor que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Esto me da a entender que había un grupo que sí se estaban dando gusto comiendo steak allá en la casa del palacio del rey. Así pues, Melzar, el que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, les daba legumbres. Amén. Gloria al Señor. Pero esto no quiere decir, esto es lo que estaba pasando en aquel momento. La Biblia dice que Dios dio gracia a ellos. No quiere decir que si usted y yo comemos solo frijoles, vamos a tener el rostro como lo tenían los hebreos. Amén. Tiene que echarle, como dijo la hermana aquella vez, unas patitas de cerdo allí de vez en cuando. Amén. Amén. Eso no es una competencia. Se necesita una hamburguesa y unos hot dogs ahí de vez en cuando. Pero lo que nos está dando a entender que ellos habían hallado gracia delante de Dios, porque él les dijo, y esto es muy interesante, les dijo Daniel: hagan la prueba al menos 10 días. Con eso creo que basta. Y Daniel halló gracia. Ahora pongámosle mucha atención, porque aquí vienen también los números en la palabra del Señor. El número 10 está hablando de responsabilidad. Los 10 mandamientos, responsabilidad del hombre con Dios. Amén. Ese es el número 10, compuesto por el 4 y el 6, según los que estudian la numerología bíblica. El 4 de lo que es los 4 puntos cardinales y el 6 que es el número de hombre. Daniel estaba tomando la responsabilidad y también aquella convicción, aquella determinación. Y él dijo: yo me voy a comprometer con Dios en 10 días a hacer la prueba de que nosotros vamos a estar diferente que los demás. Y ellos hallaron gracia, porque Dios no desampara a sus hijos cuando la persona tiene determinación. José allá en Egipto, él tuvo determinación que no se iba a comprometer, o no iba a comprometer lo que él creía. Cuando la tentación se le presentó en el palacio de Faraón, aquel muchacho salió corriendo. Gloria al Señor. Una mujer llamada Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Había determinación, y cuando eso sucede, Dios no se avergüenza de sus hijos. Él los va a exaltar en ese momento. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Aquí es donde vemos nosotros a Dios en acción. Y el rey estaba también en acción, y él dijo: les van a enseñar las letras. Pero el rey de reyes les iba a enseñar el significado de las letras. Amén. El rey les dijo que les enseñaran de toda inteligencia, pero el rey de reyes no solo les iba a dar inteligencia, sino que les iba a dar sabiduría, que es la inteligencia puesta en marcha. Gloria al Señor. De lo que
ellos conocían, gracias a Dios, porque Dios no desamparó a sus hijos en aquel momento. La Biblia dice que al pasar los 10 días se encontraron que ellos estaban mejor y más robustos que aquellos que se estaban contaminando. Gracias a Dios, porque Dios no deja solo a sus hijos. Amén. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Él se compromete de sacarnos adelante. Gracias a Dios, ellos nunca se olvidaron quién era el verdadero Dios, quién era el Dios en el cual ellos habían confiado. Y por eso les estoy diciendo hoy en día, porque se necesita convicción. Y yo sé que todo mundo está hablando de esto que es tan crucial esta semana con las elecciones en este país. Y se tiene que decir desde los púlpitos aquí en Estados Unidos, se tiene que hablar, porque es importante que la gente se dé cuenta. Y nosotros no podemos llamarnos cristianos y apoyar leyes que van en contra de nuestras convicciones. ¿Me escucharon, verdad? No se puede. Y esto no se trata de hacerse enemigo del que le va a este o el que le va al otro. Se trata de valores cristianos como hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Gloria al Señor. Dijimos la semana pasada, gobierne quien gobierne, para nosotros siempre será el gobierno de nosotros. Es el gobierno teocrático, el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Fue lo que dijo Daniel. Él quita reyes y pone reyes. Él revela lo que está escondido, porque con Él mora la luz. Alabado sea su nombre. Pero los hijos de Dios debemos de tener nuestros estándares, y esto va en contra de la palabra del Señor, y nosotros no lo podemos aprobar. Amén. Una vez estábamos haciendo un trabajo, salíamos, eso fue en Nueva York, salíamos a hacer trabajos afuera de demoliciones, y allá llegamos a una yarda del condado donde había mucha maquinaria. Y ahí estábamos trabajando, y llegó el supervisor, y ahí estaban unas cadenas de hierro. Los que saben de cadenas para levantar, buenas, bonitas las cadenas, largas y bien gruesas, de que se podían levantar cosas bien pesadas. Y él nos dijo, estas cadenas aquí las han dejado y nos pueden ser útiles a nosotros allá en la planta. Y yo creo que las debíamos de echar acá, parece que no las usan. Y le digo yo, hay que pedírselas al supervisor de esta yarda, a lo mejor las regala. No le vayas a decir, porque entonces no las va a querer regalar. Mejor nada más llevémoslas. Y el otro muchacho que trabajaba conmigo también era cristiano, y le decimos nosotros, pues realmente vas a tener que ver cómo haces para echarlas a tu pica, porque nosotros no vamos a ser cómplices de eso. Eso se llama robar. Amén. Gloria a Dios. Y un hijo de Dios debe de tener sus estándares. Amén. Cuando llegó el momento que la historia continuó más adelante, que hicieron la estatua para que fuera adorada por todos los que vivían en Babilonia en aquel momento, entonces ellos tenían una determinación, y ellos le dijeron al rey, cuando le llevaron la queja de que habían unos muchachos ahí que no se estaban postrando al sonar de las trompetas, del sonido que estaban haciendo para adorar aquella estatua, y él les dice que Dios los va a librar de mi mano, porque era la persona más poderosa en el imperio en aquel momento. Y ellos le dijeron, tenemos un Dios allá arriba al cual nosotros servimos, y nos libre o no nos libre, pero sepa el rey en este momento que nos libre el rey o no, el Dios de nosotros, o no nos libre, esa estatua que tú has preparado no la vamos a adorar. Yo creo que era un mensaje suficiente claro para que se diera cuenta que ellos estaban aferrados a sus convicciones en lo que ellos habían creído. Y hoy es el momento, amén. Estamos viviendo un tiempo nosotros en que mucha gente es cristiana solo cuando es conveniente. Amén.
Hay muchas veces que hay personas que tienen una conversación, y yo creo que a muchos les ha pasado y ya se identificó como cristiano. Mayormente cuando llega uno a un lugar y que a veces el customer service es bastante rudo, bastante fuerte, y ya uno se identificó como cristiano. Y hay mucha gente que en ese momento dice, pero ya sabe que soy cristiano, ¿no? Porque si no, a saber qué le diría en este momento. Amén. Pero allí es donde mucha gente son cristianos solo cuando es conveniente y no cuando hay necesidad de pararse como persona que cree en la palabra del Señor. Luego, con esto voy a ir terminando, porque vemos nosotros de la preservación a causa de la convicción que este hombre tenía. Gloria al Señor. Si me ayuda ahí, por favor, hermano, en la siguiente página, ahí estamos viendo la preservación que Dios dio a causa de la convicción. El rey engrandeció a Daniel, le dieron grandes honores, le dieron grandes dones y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe también de todos los sabios que vivían en aquel tiempo en aquella provincia. Gloria al Señor. Daniel se paró firme con convicciones para salvar a muchas personas. Daniel nunca regresó de Babilonia. Se cree que murió a los 90 años allá en Babilonia. Él nunca regresó otra vez a la tierra de Israel. Pero sí, Dios lo usó para traer salvación a muchas personas y también para ser ejemplo. Gloria al Señor. Entonces aquí nosotros vemos que como Daniel salvó de la espada de Nabucodonosor a muchas personas. Gracias a Dios, porque siempre ha habido gente decidida. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Que tenemos que tener convicciones. Amén. Y aunque a nosotros a lo mejor nos toque sufrir a causa de nuestras convicciones, pero a lo mejor vamos a traer salvación a mucha gente que viene detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Amén. Me acuerdo cuando hablaba con mi papá y él tenía sus convicciones en la palabra del Señor. Él nunca vio todos los frutos de ahora ver a esta otra generación de pastores y de predicadores y de músicos que se van levantando. Pero hubo una persona que en aquel tiempo que era señalado, que eran apedreados por llamarse cristiano, pero ellos se pararon firme con convicciones, aunque no vieron el fruto, pero un día lo verán allá en el cielo cuando digan: a causa de que tú fuiste fiel en este mundo, ahora podés recoger, como dice el Salmo, que sembraron con lágrimas, con regocijo, un día segarán. Gloria al Señor. Hubo otra persona llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Él también se paró con convicciones. Él traía una misión que venía a completar acá en el mundo. Él nos salvó de la espada a solo un pueblo como Daniel. Él salvó a todo el mundo de la espada del diablo que teníamos nosotros que enfrentar un día. Gloria al Señor. La paga del pecado es muerte, pero Cristo trajo vida para toda aquella persona que lo recibe. Y en esta tarde, con esto estamos terminando. Adán nos dejó una deuda que nadie puede pagar. Éramos nosotros también esclavos del pecado, pero Cristo vino un día para darnos vida y para que tengamos vida en abundancia. Yo sé que mucha gente escuchará esta predicación y donde sea que se encuentre en esta tarde, si aún no ha hecho al Señor Jesucristo el Señor de su vida, esta tarde es una tarde oportuna para que le diga al Señor: aquí estoy,
Yo necesito salvación. Yo necesito de ti, Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Nos vamos a poner en pie, hermanos, por favor, y vamos a orar para dar por concluido a este mensaje de este día. Yo sé que a lo mejor usted está viviendo en un lugar. No todos trabajamos o trabajan con cristianos. Hay gente hoy en día que está como están los muchachos en la escuela. En los lugares de trabajo hay una gran opresión. Amén. Si les contara lo que se vive allá donde yo trabajo, hay que pararse bien para que se den cuenta que uno es un hijo de Dios. Si no, se lo llevan en la corriente de las malas costumbres y del lenguaje. Hay que tener uno sus propios estándares. Amén. Gloria al Señor. Y un día me acuerdo que hicieron un almuerzo y ya bueno, a comer todos. Y yo tuve que dar complaint y les dije yo, bueno, y vamos a comer como que somos animales. Nadie va a orar aquí por la comida. Entonces todos se quedaron, hicieron una pausa. Ok, dice, vamos a orar. De ahí ya lo hicieron una costumbre de ahí para acá, de que siempre que hay un almuerzo, siempre se ora antes de comer. Pero alguien tuvo que decir, amén, hay por qué darle gracias a nuestro Dios y que se deje conocer que somos hijos de Dios, así como Daniel. La gente se dio cuenta rápidamente, porque él abría las puertas de su habitación y se acordaba que Dios había dicho, si un día son llevados cautivos a algún lugar, pero si desde allá invocaren mi nombre, allí es donde dice en el libro de las crónicas, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros logramos cuando le servimos al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias, Padre bueno, en este día, porque nos permite poder abrir las páginas de esta Biblia, Señor, y compartir con su pueblo, Padre bueno. Gracias le damos, Señor. Oramos, Señor, no solo por nosotros como adultos, sino por nuestros hijos, Señor, por estos jovencitos que están siendo atacados allá afuera, Señor, que están siendo víctimas, Padre eterno, de las corrientes de este mundo, de las redes sociales, Señor. Pero gracias, Padre bueno, porque hay una madre y hay un padre, Señor, que se ha parado con convicciones, Padre bueno, a enseñarles la palabra de Dios a estos jovencitos, a esta jovencita. Yo oro, Padre bueno, oh Espíritu Santo, cierre la boca de esos enemigos, Señor, de aquel que les va a ofrecer drogas, Padre bueno, de aquel que les va a ofrecer cortar clases, Padre eterno, en este día, Señor, de aquel que les va a querer enseñar a fumar, oh Padre eterno, de aquel que les va a querer dar vino como lo hicieron con los hebreos en Babilonia, Señor. Yo les ruego, Padre Santo, que los cubra con su sangre, Señor, donde sea que ellos estén en este momento. Hay algunos que posiblemente se han alejado. Oro, Padre Santo, por ese hijo pródigo, que lo traiga nuevamente al camino, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, por todo lo que usted ha hecho, por lo que está haciendo y por todo lo que hará, por aquellos jovencitos que ya están trabajando, Señor. Le ruego por ellos, Señor. Continúe abriéndoles puertas, Señor, en los lugares de trabajo. Le daremos siempre a usted la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Y nos despedimos, Padre eterno, de este lugar, pero no de su presencia. Padre bueno, gracias por todo lo que nos ha permitido hacer en este día, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Todos estamos agradecidos por todos ustedes, los que han acompañado en este día, por los que han estado también en las redes sociales. Así que nos vemos el miércoles con todos aquellos que puedan. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.